Queremos usar la pared de fracciones para comparar las fracciones usando mayor que, menor que o igual. Para usar una pared de fracciones, definimos la larga barra azul en la parte inferior como un todo. Entonces, si cortamos o denominamos esto en dos particiones iguales, o dos piezas iguales, tenemos las medias varillas. Si cortamos o denominamos un entero en tres particiones iguales, o tres piezas iguales, tenemos el barras de un tercio. Y si cortamos o denominamos un entero en cuatro particiones iguales, o cuatro piezas iguales, tenemos las barras de un cuarto, y así sucesivamente. Del mismo modo, tenemos el barras de un sexto, las barras de un octavo, las barras de un duodécimo y las barras de 24. Y ahora, para comparar las fracciones, modelaremos cada fracción con nuestras barras. Así que modelaremos 3/4 usando 3 copias de la barra de un cuarto, o 3 barras de un cuarto. Entonces tendríamos 1, 2, 3 barras de un cuarto, para representar 3/4. Y para 5/6, usaríamos 5 copias de las barras de un sexto, o 5 barras de un sexto. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 barras de un sexto para 5/6. Observe cómo el tren de barras de un sexto es más largo que el tren de barras de un cuarto, lo que significa que 5/6 son mayores que 3/4, o si queremos, 3/4 son menos de 5/6. Entonces tendríamos 3/4, menos de 5/6. A continuación, comparamos 3/8 y 8/24. Entonces, para 3/8, así que para 3/8 usaríamos 3 copias del octavo barras o 3 barras de un octavo. Entonces esto representaría 3/8. Y ahora representaremos 8/24 usando 8 copias de las barras 24, u 8, 24 barras. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 1/24 barras. Esto representa 8/24. Observe cómo el tren de barras de un octavo es más largo que el tren de 1/24 barra. Lo que significa que 3/8 es mayor que 8/24. Y para nuestro último ejemplo, estamos comparando 1/3 y 4/12. Entonces, para 1/3 solo usamos una varilla de 1/3. Y luego, para las 4/12 partes, usaríamos 4 copias de la barra undécima, o 4 barras undécima. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 barras de 1/12 para 4/12. Y observe cómo el tren de las barras undécimo tiene la misma longitud que la barra de 1/3, lo que significa que estas dos fracciones son equivalentes o iguales. Entonces 1/3 es igual 4/12. Entonces, una pared de fracciones puede ser una buena manera de comparar fracciones. Espero que hayas encontrado esto útil.